Le damos la bienvenida al primer taller de comunicación comunitaria, a través del cual vamos a pensar de qué modo te comunicas o comunicas tu emprendimiento. Para eso tenemos que comprender o tratar de pensar qué es la comunicación. Y en ese sentido vamos a partir o vamos a proponer dos modelos. Por un lado, el esquema clásico o básico de la comunicación y por el otro lado, lo que propone la comunicación comunitaria al respecto, que es una crítica a este esquema clásico de la comunicación. ¿Qué es lo que va a plantear el esquema clásico? Que la comunicación está constituida básicamente por un emisor, que es quien emite el mensaje, un receptor, que es quien lo recibe y tiene un rol pasivo porque solamente su rol se circunscribe a recibir el mensaje sin cuestionarlo, sin pensar. Este mensaje va a ser emitido a través de un código y un canal, y va a haber un circuito de retroalimentación en donde el emisor una y otra vez se va a poner en el rol activo de emitir o brindar un mensaje. Entonces, tenemos aquí el esquema clásico de la comunicación con sus diferentes actores o componentes y el rol de cada cual. Entonces decíamos, el emisor es quien emite el mensaje, el receptor quien lo recibe. Este mensaje va a ser emitido a través de un código que es un lenguaje en común que deben compartir el emisor y el receptor para que se pueda comprender el mensaje. Este mensaje va a ser emitido a través de un canal, que es el medio por el cual circula ese mensaje. Puede ser un teléfono celular, por ejemplo, si realizo una llamada, el canal de la voz, que va a circular por el aire en una conversación cara a cara, ¿sí? Y este sistema de retroalimentación, que dentro del proceso comunicativo, en donde decíamos quien tiene el rol activo es el emisor que va a brindar el mensaje, quien tiene el rol pasivo va a ser el receptor, y este emisor tiene la característica de poder enunciar una y otra vez un mensaje. Le sumamos a esta explicación un esquemita para que ustedes puedan ver. Y aquí, lo que le comentábamos recién, de que el emisor tiene el rol activo, de que el receptor el rol pasivo, y otra característica de esta comunicación desde un punto de vista crítico es que es lineal y unidireccional. Es decir, se supone que se da con claridad, a no ser que haya un ruido, es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando y me agarra tos, entonces el receptor no puede comprender lo que estoy diciendo, pero sin ese ruido se supone que esta comunicación se da sin más, se supone que quien emite algo de forma clara y quien recibe lo escucha y lo comprende sin ningún inconveniente. Y decíamos que es unidireccional porque solo hay una persona que emite el mensaje, que es el receptor. Ahora, la comunicación comunitaria va a realizar una crítica y va a decir que este esquema no es suficiente para poder explicar el proceso comunicativo humano, que es mucho más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Porque según la comunicación comunitaria, nadie es exclusivamente emisor y exclusivamente receptor o receptora de un mensaje en todo momento, sino que estos roles son intercambiables dentro de una comunicación. Es decir, que quien emite a su vez es receptor y quien es receptor o receptora también emite mensaje. Por otro lado, cada vez que desarrollamos o que ponemos a circular una comunicación, esta comunicación se da dentro de un marco, de un contexto social, histórico, político, económico, cultural, que hace que haya diversas interpretaciones y también intencionalidades de mensaje. En este sentido, la comunicación es una relación en donde todas sus integrantes o todos sus integrantes tienen un rol activo. Siempre es un ida y vuelta, es un intercambio, a diferencia del esquema anterior, en donde la única persona autorizada a emitir era, valga la redundancia, el emisor. Entonces, la comunicación comunitaria plantea un esquema ampliado en donde decíamos
el receptor y el emisor intercambian los roles, o mejor dicho, todas las personas somos emisoras y receptoras a la vez. Sí hay un mensaje, sí hay un código y sí hay un canal, pero todo esto se da dentro de un marco de referencia, de un espacio y un tiempo determinado, en una estructura social, una estructura económica, política, cultural, que va a hacer que junto a este espacio y tiempo, esa comunicación, ese mensaje tenga un sentido particular. Aquí lo que hicimos fue comparar ambos esquemas. Entonces, las características del esquema básico de la comunicación desde una perspectiva crítica es que concentra la información en pocas personas y esto implica concentrar el poder. La comunicación es unidireccional y vertical, es decir, quien concentra la información, en este caso el emisor, es quien brinda lo que quiere de esa información a quien es el receptor o receptora. Este receptor o receptora tiene un rol pasivo y siempre este esquema responde a una organización vertical, en donde desde arriba se emite un mensaje hacia abajo. Este esquema coincide con la estructura social capitalista tradicional, en donde siempre hay diferencias de jerarquía, por ejemplo, el jefe con el empleado, los grandes medios de comunicación con su audiencia. Desde la comunicación comunitaria se va a criticar este esquema y se va a plantear de que este esquema no es democrático porque son muy pocas las personas que concentran la información y el poder, y también el modo en que se transmite esta información no da lugar a que haya un intercambio. A diferencia, la comunicación comunitaria plantea que la información debe circular de forma equitativa entre todas las partes que están inmersas en el sistema comunicativo o en el circuito comunicativo. Entonces, si circula la palabra, si circula la información, no solo se genera una comunicación más democrática, sino que todas las personas tienen el poder. Por eso, la comunicación comunitaria plantea que la comunicación es más que nada una relación que se construye entre todas las personas involucradas en el momento de que se genere un circuito comunicativo. La comunicación desde la comunicación comunitaria es horizontal y circular. Es decir, horizontal porque todas las personas están en equidad de condiciones de emitir un mensaje, de ser receptoras a la vez y también de contar con la información necesaria. En este sentido, todas las personas pueden decidir y pueden opinar. Y circular porque la palabra circula entre todas las personas que forman parte de ese sistema comunicativo. Bien, a la hora de pensar o de comunicar nuestro proyecto productivo o idea de organización, tenemos que ponernos a pensar qué tipo de comunicación queremos. Si una comunicación más vertical, más horizontal, si una comunicación que corresponda al sistema o esquema básico de la comunicación o una comunicación comunitaria que plantea a la comunicación como algo mucho más complejo. Entonces, a la hora de comunicar tenemos que pensar de qué manera queremos comunicarnos o comunicar nuestros proyectos productivos u organizaciones sociales. ¿Qué estrategias se pueden implementar para que esa comunicación suceda? ¿Qué queremos comunicar? ¿Para quién? ¿Quién va a recibir ese mensaje? Y pensar si este receptor realmente es pasivo o receptora. ¿Y cuál es el objetivo de este mensaje? Es decir, ¿para qué voy a generar este mensaje y esta comunicación? Siempre la comunicación se da en diversos ámbitos. Por un lado, en el ámbito interno, es decir, la comunicación interna que se produce hacia el interior de la organización o proyecto productivo, es decir, hacia las personas que forman parte interna de esta organización o proyecto.
Por otro lado, la comunicación puede ser hacia otras organizaciones o emprendimientos y en ese sentido se denomina una comunicación entre organizaciones. O también entre instituciones, o entre, como decíamos, diversos proyectos productivos. Por ejemplo, si yo vivo en el barrio y tengo, no sé, una peluquería, tal vez me pueda asociar con la vecina al lado que vende, no sé, insumos para la peluquería. Entonces, ahí va a haber una comunicación entre dos proyectos productivos para complementarse y poder ofrecer tal vez un precio mejorado al vecino o vecina del barrio, ¿sí? Y luego tenemos la comunicación externa, que es la que se genera desde la organización o emprendimiento o proyecto productivo hacia afuera. Por ejemplo, si yo quiero promocionar algo que estoy vendiendo, si yo quiero que la comunidad se entere de algo que está haciendo mi organización, voy a plantear una comunicación dirigida hacia el exterior. Luego de este abordaje te vamos a proponer un trabajo muy pequeño, que es que puedas producir un audio o un video de no más de 40 segundos en donde vos realices, por un lado, una presentación personal y por el otro, una presentación institucional o de tu proyecto. Es decir, que en realidad van a ser dos videos, cada uno de ellos de 40 segundos como máximo, en donde, por un lado, vos te presentes y por el otro lado, vos presentes tu proyecto productivo o emprendimiento o tu organización. Te esperamos la próxima clase para poder compartir estos videos que has producido y volver a pensar la comunicación. Muchas gracias.